bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Deriva. Estoy acá como siempre con mi compañero de andanzas, Pablito. ¿Cómo va, Pablito? Atos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo Qué bien. linda las ediciones vespertinas, desde que no tenemos que combinar horarios con Berleac. Es lo Mal. único que la verdad estamos agradecidos. Sí, sí, poder ir cambiando el horario es clave porque además creo que los podcasts también van... Bueno, el de la vez pasada creo que lo hicimos el domingo al mediodía, ¿no? O a la tarde y este viernes a la Eh, eh, noche. Sí, ese Eh, tuvo una onda más siestera. Claro, entonces como que va cambiando. Ahora estamos como un poco más manija, pero al mismo tiempo cansados por la semana. Pero bueno, hablando de la semana, venimos de a poco se va cerrando el mes ya. eh, y bueno, anduvimos con unas semanas bastante complicadas, pero bien. Estuvimos con un lanzamiento en agosto, perdón, ya estoy adelantado, en julio. Estuvimos con Efecto Malena, una nueva suscripción de un cómic digital que lanzamos junto a Matías de Vincenzo y Rodrigo Canesa. Estuviste vos, Pablito, en vivo la semana pasada y mañana sábado, para quienes estén sintonizando el mismo día que esto sale, eh, vamos a tener la presentación de Efecto Malena con los dos autores y charlando un poco de la suscripción, de la obra y nada, bueno, hablando de lo que nos gusta que es el cómic y más si es el cómic digital, ¿no? Está buenísimo poder además hablar hacia afuera, después de tanto tiempo hablar puertas adentro de este proyecto, porque creo que es uno de los que editorialmente se viene cocinando hace un rato bastante largo en comparación Mm, a otros. sí, ni Así hablar. que sí, la verdad, re contentos. Y estamos muy contentos también de la recepción que viene teniendo. Ujú. Y hablando de cómics digital, justamente eh, quienes nos visitan hoy han tenido una incursión bastante importante desde el año pasado, ¿sí? Tenemos hoy la visita de Ago Fanucci, de Barro Editora, y Lucas Di Paoli, de Clan de Fomento. Así es. Buenas, bienvenidos. Buenas Hola, noches, ¿Cómo gracias por están? invitarnos. No, gracias a ustedes por venir, chiques. Bueno, como decíamos, esta vez como suele pasar en el podcast, porque como que deriva de 50% hablar de historietas, 50% hablar de historietas digitales, tenemos, los tenemos ustedes dos, así que vamos a hablar a full de eso seguramente y también un poco bueno, de las respectivas editoriales. Y bueno, y particularmente de esta incursión de ustedes como no quiero decir colectivo editorial, pero sí coordinación dupla editorial, que es Guiso, ¿no? Esta revista digital que vienen sacando hace ya bastante tiempo. dupla me gusta, ¿no? Que lo habíamos usado esa palabra. Dupla editorial, Dupla editorial es simpático. queda bien. Sí, Porque, viste, si no, Sí, es como cooperativa o colectivo, ya es como que implica que tiene que haber más algo, gente. un logo del colectivo, ¿viste? Es como esas cosas. Dupla es más ameno. Pero bueno, chicos, no sé si quieren primero presentar un poco las editoriales, los proyectos, para quienes estén escuchando que por ahí no conocen a Clan, no conocen a Barro, y después ya podemos pasar a hablar sobre la revista en sí y de, bueno, de un montón de otras cosas. ¿Quieres arrancar vos, Luquitas? dale, dale. Clan de Fomento es un sello editorial que nació en el año 2018 junto a Mariana Viola, coeditora. Fue un proyecto que armamos con la intención de pensar narrativas ilustradas e historieta, girando un poco en el eje del ocultismo, un poco por interés personal de esas temáticas y para inventarnos una excusa que funcione de perfil editorial, de jugar a encontrar una identidad eh, propia dentro de lo que es editar historietas. Y justo en el mismo momento donde Clan de Fomento estaban haciendo, dos personas amigas estaban empezando su proyecto editorial llamado Barro Editor. Em, sí, Barro Editora es una editorial de historieta argentina, para la persona que no nos conoce. Y publicamos autores nacionales, emergentes. Arrancamos con nuestra colección Génesis, que es justamente una colección de publicaciones de
de gente que no haya tenido oportunidad de publicar anteriormente. Son publicaciones, mediometrajes, nos gusta decirlo, como medias novelas. Son de 40 páginas. Eh, y nada, como para plantearles nuevas metas y profesionalismo quizás a autores que no lo han experimentado antes. Eh, y eso es lo que más nos gusta hacer, creo. Y ahora estamos ampliando panoramas con esto de lo digital. Y se vendrán cosas más grandes también en el futuro, de las cuales todavía no puedo hablar. Y Eh, igual vamos a preguntar, así que... La mentira. Está bien, está bien. Vayan pensando qué tanto pueden spoilear, tranquilos. Yo, para hablar un ratito más así, las editoriales, siempre me pasó, siempre veo eso en Clan y en Barro, por eso una de las cosas que me gustan y que me sorprendieron en su momento, me cautivaron, es que yo arranqué como un proyecto, no voy a decir parecido, pero en algunas cosas por ahí sí, fue como esa cosa de, bueno, ¿cómo hacemos para editar artistas noveles? ¿Cómo hacemos para no tener que gastarnos un montón de plata en hacer un libro de 160 páginas? ¿Cómo hacer que por ahí el formato de fanzine se tome con un poco más de seriedad, si se quiere, hacia, no sé, que esté en librerías, que esté en ferias y en todos los lugares posibles? Y como que yo siento que arranqué a los tumbos y cuando apareció Clan y apareció Barro fue como muy perfecto, por así decirlo, ¿no? Como que sentí que venía con una cuota de profesionalismo desde el inicio, que es como, por ahí sí, fancinero o de revistitas en el caso de Barro, lo que sea, pero es como, son editoriales independientes y muy chiquitas, pero que también arrancaron como con mucha visión del producto que quieren hacer, ¿no? Y de los autores, las autoras, todas las colecciones. ¿Cómo fue un poco ese proceso? ¿Ustedes ya venían anteriormente no sé, con algún pasado de haber trabajado en ediciones o fue la primera vez? Halagada que nos consideres parecidos igual, ¿eh? Creo que para Barro, bueno, yo venía trabajando con mis compañeras de Elemento Disruptivo, que es una editorial de poesía, Ujú. que era completamente otro rubro, digamos. Pero con ellas aprendí muchísimo sobre como la edición, digamos. Más allá de que después hice algunas materias en la facultad y todo eso, mi formación vino, vino desde hacer también, desde ahí. Entonces cuando arrancamos Barro, digamos, eh, ya tenía ciertas nociones de cuánto nos podía llegar a costar ciertas cosas, cuánto nos podía llegar a tomar el tiempo ciertas otras. Em, pero igual fue así, a los palos, como ustedes, Ujú. porque hubo mucha prueba de error, ¿no? No fue perfecto desde un principio ni en Pepe. Más que nada, nada, eso, estar en un rubro tan distinto, las cosas funcionaban muy distinto, las cantidades de las cosas que necesitábamos eran muy distintas. Claro. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Y Creo así, que así seguimos. Claro, claro. No, sí, yo ahora Lucas te dejo a vos, pero para aclarar lo que decía, por ejemplo, que yo veía así parecidos es que yo creo que el hecho de que una editorial independiente que edita a artistas por ahí no tan conocidos o que es una editorial que no sé, no es que es una nueva editorial y tipo compra libros conocidos de Estados Unidos y lo empieza a editar acá, ¿no? Eh, Son como cosas hacia adentro de la escena que están muy buenos, pero es como que no, o sea, ambos ya salieron como Clan hace estas antologías súper cuidadas en la edición, como con ciertas temáticas, bla bla. Barro salió con Génesis, como nos contabas recién, y es como la doble primera presentación de Zucker Cine. y sí, Sinestesia. Sinestesia, se me fue el nombre, perdón. Encima estaba viendo el nick del dibujito de, bueno, en fin. Eh, entonces, Ah, como, sí, mi foto de claro, perfil decís. tu avatar de foto de claro, perfil del Discord. exacto. Entonces, como que creo que salieron a la cancha, por así decirlo, como muy organizados y organizadas, ¿no? Eso sí lo vi. Y Sí, con un perfil como muy muy claro. definido, Y, sí, muy y eso, claro. eso me sorprendió. Por eso la pregunta también.
también, además, quiero agregar que nosotros hace rato que teníamos ganas de invitarlos también, porque fue como, no sé qué edades tenemos cada una de las editoriales más o menos, pero tengo la sensación de que como que todo fue surgiendo más o menos al mismo tiempo, como que no hay mucha diferencia, digamos, de cuando arrancaron cada uno de estos 3 proyectos editoriales. Entonces, como que siempre casi desde arrancamos estuvimos como mirando para el costado y viéndolos a ustedes también. Y, Sí. y Sí, también esta cosa de ir buscando como, de como que me parece que algo en común por ahí que nos sentimos identificados, esta cosa de un interés como de buscar mucho en las nuevas generaciones de artistas. total, ¿eh? Hubo una re sinergia ahí. Creo que nosotros también nos estábamos mirando de reojo a lo largo de este tiempo. Mirá, No sé si fue con intención de ser algo tan marcado. Creo que es un poco nuestra personalidad. Como yo, con mi compañero Lucas Rodríguez, con el que fundamos la editorial, Lucas soñaba muy grande en las primeras conversaciones que teníamos y yo empezaba como a acotar lo que soñaba Lucas y decía, bueno, pero de todo esto podemos esto, cómo reformulamos esto para que sea factible, ¿no? Como para realmente poder hacerlo. Eh, y creo que se logró definir muy de entrada en esas primeras conversaciones. eh, no sé cómo decirlo. Creo que veíamos algo muy especial en toda la movida fancinera que había acá, en Dibujades, por ejemplo. Yo quedé flasheada, yo no venía del palo, digamos. Lucas tenía algo de entendimiento, yo no tenía tanta idea de historieta argentina cuando empecé a ir a ferias, por ejemplo. La primera vez que me llevó dibujado yo quedé flipada. Eh, y, y creo que la editorial nació desde ahí, como desde el deseo de, de hacer algo ahí, ¿no? De como Claro. de esa chispa. Eh, como de conducir eso también que veías, ¿no? Como sí, por y ahí. como y fue seguir la chispa. Y creo que se definió mucho pensando desde ahí. Fue medio mágico, igual, debo decir. No fue completamente programado. No sé cómo lo siente Lucas, igual, Lucas de Paoli, Y con en Clan. mi No sé. narrativa, claro, hay una línea muy similar de sentir que ambas editoriales empezaron con dos Lucas, entusiastas de la historieta, juntándose y asociándose con dos personas que venían de estudiar edición y con nociones más claras. En mi caso, esto nació de un ímpetu puro de querer formar parte, no solo como lector, no solo como persona que escribe sobre historietas, sino un poco mojar los pies en el fango del hacer y de cranear qué me gustaría dentro del medio aportar. Y me ayudó mucho en ese caso asociarme con Mariana, a quien conocía de amistades en común. Y ella venía justamente de la edición y con un interés incipiente como el que cuenta Agos. Quizá no tenía tanto conocimiento de la escena, pero sí tenía nociones que ayudaron mucho a moldear. Lo mismo con Gabriela Valdés de Goyeneche, más conocida como Gaby Coco, que participó mucho en lo que fue el diseño y al día de hoy en la identidad gráfica de los personajes que hacen de Clan. Honestamente, desde mi lado empezó siendo un capricho y un juego que se transformó en, ok, ¿cómo transformamos esta identidad en un programa, digamos, en planear a futuro y en también, como bien dijo Agos, en saber limitar o dirigir correctamente la intención a un plan con ciertas ambiciones y también entendiendo, como dijimos, las limitaciones, sobre todo materiales del costo de editar. Y creo que más allá de tener perfiles diferentes, Barro y Clan en un principio creo que compartimos un alma similar en cuanto a nuestro interés de transformar cosas emergentes en cosas que en libro objeto o en productos que puedan salir un poco del nicho fancinero únicamente. Ujú. Y mucho deseo de como de sacar de ahí, de como del nicho. Creo que eso es un deseo que me parece que
compartimos al día de hoy, como que se amplíe, digamos, esos lectores de los cuales hablamos todo el tiempo. Me parecen como un ente, ¿no? Los lectores. Sí, sí, sí. Pero, Están, pero es un están, poco están ahí, eso. están flotando en el espacio esperando que le tiremos libros, ¿viste? Como tipo... Claro, pero hay algo, hay como, quiero que gente lea esto, porque a mí me flipa y yo quiero ser como facilitadora, es una palabra re porquería, pero como quiero ayudar a que eso suceda, a que más gente tenga en sus manos esta cosa que a mí me parece increíble, ¿no? Como desde el compartir, pero más grande. Y también hay algo del juego, que me parece que lo mencionó Lucas, y eso sí, también lo compartimos y eso desde el día uno. O sea, nosotros nos llamamos Barro porque, por muchas razones, tuvimos varias líneas que llegaron al nombre Barro, pero en principio era jugar en el barro y toda la idea como de enchastrarse y después como el mito de construir desde el barro, ¿no? Como, y después, nada, barro tal vez, como un montón de cosas, pero creo que el espíritu del juego siempre estuvo en ambas editoriales. ¿Lu? No mucho para agregar, o sea, similitud absoluta en los espíritus, pero también destacar que del lado de Barro y algo que desde un principio se volvió para mí y para muchos la marca identitaria es la atención y el compromiso editorial y humano de acompañamiento y de entender que era una plataforma de salto para autores emergentes en el sentido más amplio de la palabra, digamos. Creo que lo que impulsa a muchos a meterse a la edición tiene que ver no simplemente con pegar un título de ventas, obviamente estamos hablando de un medio donde, no sé, éxito que es tener una tirada de 1000 agotada, sin soñar como en editar, como decían, autores de afuera o de pegar un título, más en formar parte y acompañar la formación autoral de ilustradores e historietistas. Y creo que lo que más me conmovió y me interesó dentro del espíritu de Barro fue eso, marcarlo como su ADN, iba a decir DNI, en algo, como el ADN editorial de Barro. Y desde nuestro lado, esta idea desde Clan de reponer y pensar la antología no simplemente como un rejunte tirado de los pelos, sino celebrar diversidad de estilos y convocar diferentes autores para generar un libro objeto con identidad propia. Ujú. Es sonso, me hace hacer sonrojar. Igual comparto, creo que el cuidado es como el ingrediente secreto como de una buena receta, de una comida de una abuela, es el amor. Creo que hay algo ahí. A pesar de lo goma, ya sé, soy goma, pero digo, como hay algo ahí desde Pero donde hacemos. yo creo que hay una combinación también en todo lo que están contando de esa, que me parece también súper sana. No sé, a mí siempre me pasa cuando hacemos el podcast que aspiro a que tenga esta noción media didáctica, digo, para alguien que nos está escuchando, que quiere hacer o que quiere generar proyectos de esta cosa, de la combinación de sana de juego, de lo descontracturado y todo eso, para que algo como refrescante, me viene a la cabeza con la expresión, por un lado, pero a la vez también que sea factible, ¿no? Que esa cuota de como el juego y el plan, ¿no? Y ir dando como pasitos como muy concretos, ¿no? Sí, eso... Y- Eso no, está... perdón, ¿Cómo? el delay. No, yo iba a decir que eso, sí, como lo que decía Pablo, es como... Sin duda fueron siempre como pasos muy firmes y creo que eso le dio mucha identidad a las dos editoriales. Eh, Como que mucha claridad, sin duda es como... Si tengo que definir Barro y Clan es como mucha claridad en los proyectos porque era eso, ¿no? Como no sé, me parece que eso es muy valioso porque desde Deriva también medio que aspiraba a eso, pero por ahí yo solo no siempre pudiéndolo hacer, después se suma el Pablo y medio que ahí sí ya
el hecho de estar los dos en la editorial cambia un poco y bueno, me imagino que el hecho de haber arrancado ya la editorial como un equipo es algo re importante, porque yo que arranqué más como un fancinero, que no sabía muy bien qué estaba haciendo, me pegué contra ciertas paredes, porque, o sea, es como que yo hice el fanzine y después descubrí que existía Dibujados. En cambio, si hubiera Claro. sido al revés, si hubiera ido a Dibujados y de ahí hubiera dicho, ah, puedo venir el año que viene con mi fanzine acá, creo que hubiera sido diferente y eso es como, está bueno. Totalmente, creo que en nuestro caso, como bien decís, dibujados o tener un poco el mapa del territorio, Mm. incipientemente por lo menos, nos permitió perfilar ciertas cosas como, bueno, si vamos a tener una novedad, preferentemente estaría bueno que salga para dibujados, tener presencia en lo más posible en el circuito de ferias, que es obviamente o era antes de vivir en un mundo pandémico, una de las vías más importantes de ingreso y de proyección también de tu editorial, de ser conocida por nuevas personas. Y en ese, y al respecto de eso y en nuestro programa, es intrínseco a la historia de Barro y Clan haber tenido como una amistad por fuera del mundo editorial que se fue profundizando mientras Claro. nos volvíamos hermanes en armas, y este gesto cooperativo básico de trabajar de esto, que es, no sé, si puede ir uno solo a feriar, ir con material de ambas editoriales, empezar a tener mesas compartidas. Mismo yo en el 2019, si no me equivoco, te visité a vos, Atos, y fui a un evento a Ujú. Córdoba llevando material de ambas editoriales y se volvió un proceso cada vez más compartido. Antes de entrar al capítulo guiso, de a poco íbamos como comparando notas, compartiendo historias, preguntándonos, che, ¿qué te parece tal cosa? Éramos un poco une el hombro del otro. Mm. Sí, sí. Además hay algo de que nuestro mundo editorial es, perdón, che, Matos. Nuestro mundo editorial es tan pequeño, digamos, eso sí es algo que me parece que aprendí con las chicas de Elemento Disruptivo y como me llevé en la mochila a la hora de arrancar el proyecto Barro. Como esto es comunitario, Mm. digamos, solo nos beneficia a todos que esto sea comunitario y que si estamos aprendiendo los palos, como estaba hablando antes, que nos compartamos estas experiencias para, para, para ser cada vez un poquito mejores entre todos. Es realmente la mejor, a mí siempre me pareció como la mejor manera de abordarlo, como no, editar no es un proceso solitario. Mm. O sea, o como decías, cuando esto de como de cuando empezaste a tener un equipo, un compañero, y un equipo como fue una cosa diferente. Para mí hay algo ahí de editar que no es solos, y no es solos como una editorial tampoco, no somos una isla. Mm. Hay que, hay que, y además, ¿por qué, no? Sí, sí, ¿Por sí. qué hacerlo solo Sí. cuando podemos estar juntos y nos emocionan cosas lo mismo o parecido? ¿Entendés? Si Sí, queremos que el mundo tenga más historieta, ¿por qué no? ¿Por qué pelearse entre historieta A y H? ¿Entendés? claro. Eh, hay algo ahí es un mundo pequeño. Es un mundo tan pequeño que me animé a invitar a un desconocido a mi casa a que se quede como Lucas. Y fue lo más, ¿no? Porque imagínate hacer eso en el mundo de la música o no sé qué. Sí, venite, andás a ver qué pasa. Puede pasar todo. Bueno, a nosotros lo que pasó también es que nuestra historia fue medio así, porque nosotros medio que Sí, sí. nos conocimos en la feria, feriando al lado y como compartiendo ese tipo de cosas, y también, y no solo por la colaboración en cuanto a la energía, digamos, de tener a alguien con quien intercambiar para generar, digamos, un punto de vista más amplio en base a las ideas del proyecto, ¿no? Sino que también en aspectos como muy concretos. Feriando, a mí me pasaba y yo me daba cuenta que es como que si no se vendía mi fanzine, como que no había otra cosa, y para qué había gastado tanto y estar tanto tiempo ahí si eso no pegaba en ese público, ya está, no tenía nada más. Entonces ahí Claro. también empezó a cobrar como un sentido como muy
lógico el de enmarcar la producción en un marco de una editorial. O sea, tenía sentido como por todos lados, ¿no? Bueno, y ya que Pablo nombró las ferias, no vamos a profundizar en eso porque ya estuvimos hablando con Dani Arias, Miru Berti y Flora Márquez mucho de eso, pero sí es verdad que estuvimos feriando un montón, nos hemos encontrado en un montón de ferias, las tres editoriales y todo, y después se vino el apocalipsis y cambiaron las cosas. ¿Cómo fue ese primer choque de nueva realidad para ambas editoriales? Y bueno, después supongo que también nos pueden contar cómo terminan decidiendo también no solo unir armas, ¿no? En la cuestión del trabajo colectivo y de las ferias y de todo eso, sino también en las ediciones, en el caso Y de yo, Lizo. yo quiero agregar un anexo para no olvidarme después, que me parece fundamental, que es cómo hicieron, o sea, ambas editoriales como que buscaron siempre como gente emergente y todo eso, y sin las ferias, cómo pudieron mantener ese contacto o cómo siguieron buscando, me interesa también, pero es como la segunda parte de la pregunta, pero me voy a olvidar después. Uf. Eh, Yo contesto la de- primera, vos la segunda, ¿querés elegir? Dale. Me parece que surge como una respuesta para no volvernos loques en una pandemia. ¿Qué decís, Luqui? Está bastante acertada eso. Sí, totalmente. O sea, el preámbulo a Clan de Fomento, y esto hablamos de pasos solidificados, de repente nuestros pies se volvieron medio de cemento. Estábamos en un momento que toda editorial emergente va a reconocer, donde de repente pasaron un par de años, nosotros tenemos solamente 2 títulos en papel, y estábamos cocinando hace casi un año, contando marzo del 2020, la siguiente antología, ajustando, viste, tornillos, pensando, bueno, llegamos a Vamos las Pibes o no, y de repente en marzo se apaga todo, nos encuentra como en offside, y nuestro primer impulso fue, bueno, parar la bocha en términos futboleros, repensar. Estás a full con las metáforas. Sí, tengo que pararlas. No, Fue está Messi bien. ganando la Copa América. Nada, nos encontró en esta situación de que al principio era un poco incierta, y cuando viene la sombra de entender que iba a ser un periodo largo, eh, sin consultarnos mutuamente, tanto Barro Editora como Clan toma una postura de pensar que tus próximos títulos, por lo menos por nuestra parte, en un mundo sin ferias nos daba miedo. De repente meternos o mejor dicho, salir al mundo con un título sin la certeza de poderlo exhibir, no sé, hacer una presentación, feriar, distribuirlo. Movilizarlo. Sí. Exacto. Y también nos agarró en una situación de aprovechar ese parate para ampliar, modificar y mejorar la idea inicial, diciendo, bueno, si esto va a ser una larga tormenta para quedarse encerrados en casa, vamos a ajustar esta publicación y vamos a pensar, digamos, un plan B. Y en ese contexto empezamos a hablar, como bien dijo Agos, para no volvernos locos, desde un germen de una idea que Lucas, sí, se van a marear mucho, pero hay 2 Lucas, uno en cada editorial, así que vamos a llamarlo Bien. el otro Lucas, o Lucas R. Lucas está, no sé si obsesionado, vos me vas a saber decir, si obsesionado con los géneros y el concepto de revista clásica de historieta, pero estaba siempre muy interesado en rescatar un poco la idea de abordar géneros narrativos en historieta, y nosotros en Clan de Fomento veníamos con el bagaje de haber hecho nuestra primera antología, que fue Destrucción, y de ser afines, por lo menos de ser cebades, a la idea de editorial de antología. Así que el Creo germen que de la idea también. fue eso. Sí, Agus. No, sí, 100% de acuerdo. Lucas, sí, obsesionado es una buena palabra para lo que está Lucas con los géneros narrativos. Siempre con esa idea como de refrescar
los géneros narrativos de la historieta y de buscarle una actualización a eso. Pero también es mucho trabajo. O sea, ustedes lo sabrán más que mucha gente con la que hablamos, pero trabajar una antología con múltiples personas al mismo tiempo toma mucho tiempo, especialmente si uno lo quiere hacer con la dedicación con la que nos gusta hacer las cosas, digamos. Y creo que también yo había justo tomado el trabajo de 8 horas y estaba con menos tiempo todavía. Y Lucas de Paoli, digamos, Lucas de Clan tenía experiencia con todo lo que es antologías, y creo que 2 más 2 es 4. Como que hubo de nuevo una sinergia ahí como de ambas editoriales pensando en hacer algo para sobrevivir este momento que ya en junio nos dábamos cuenta que daba para rato, digamos que no íbamos a salir en ningún momento pronto. Surge de ahí, sí, para no volvernos locos, creo. Y para también tener excusa para seguir trabajando juntos. Claro. Sí, Y un poco para que no se genere un corte, ¿no? Como que en algún momento todos empezamos a reaccionar como decir, bueno, esto por ahí dura un par de meses. Bueno, es como que, ¿cómo existimos mientras tanto así? Sí, como... Totalmente. Y no solo, haciendo un segue, ¿no? La siguiente pregunta, no solo como no perder una conexión entre nosotros, que ponele que igual no sucedería porque somos muy amigues, por suerte, no solo para no perder esa conexión, sino también para esto, para no perder conexión con autores, con la gente con la que nos encanta trabajar y conocer autores nuevos y como este laburo editorial, autoral que tanto nos gusta. Pero ahí lo voy a dejar hablar más a Lucas, que estuvo más comprometido con esa parte, me parece. Sí, mi cronología, digamos, como decíamos, para julio nosotros lo marcamos como el inicio real del proyecto. Entre junio y julio empezamos a tener conversaciones así informales de flashear entre ambos Lucas. Desde Lucas Rodríguez de Barro me propone esto, che, estoy con estas ganas de armar una publicación antológica, podemos pensarlo como algo digital. Y para ese momento, bueno, en Barro se sumó María Argente, eran 3, Mariana y yo desde Clan éramos 2, armamos como un Megazord tipo Power Ranger editorial, y la primer guiso salió no poco inocentemente para Halloween, se trata de terror, ya podemos si quieren repasar la historia de las publicaciones, pero entre julio y octubre fue un proceso vertiginoso que empezó siendo, bueno, ¿cómo hacemos en 2 meses desde que contactamos y tenemos la lista de autores que queremos convocada a que salga a la calle, o mejor dicho, a las pantallas de todos los dispositivos de las personas interesadas? ojalá a la calle, tipo Sí. Square Garden. A la calle. Claro. Me imaginé como Sí, pantallas en la calle con barro Exacto. liso, estaría tremendo. Imagínate Sí. si en los colectivos, en vez de ponerte Eso publicidades, te pensaba. pasaran. Tremendo. Sí, estaría genial. También había como un montón de laburo que teníamos que hacer para que eso suceda, que no era solo la revista, sino, por ejemplo, la tienda, que no la teníamos, la tienda Claro. online, para que salga a las calles. Digo, no teníamos cómo. Totalmente. Y creo que ahí las chicas, María, Mariana y yo estuvimos mucho más como en la parte como de trasfondo, me parece. Aunque los chicos estuvieron muy involucrados con la parte autoral y nosotras, mientras tanto, las hormigas, trabajando la parte de la web, la parte del diseño, la parte de difusión. La parte necesaria, la que te da la plata, la mentira.
Bueno, como autor publicado datos podrás decir que somos muy ordenados en lo Sí, administrativo son y eso es muy ordenados. Muy Eso un es ordenados. mérito total Mariana de la y esquina. María. Les vamos a mandar un besito a las chicas. Mariana y María son nuestra Sí, fundación emperadoras de de los orden. Excels y del backend y de las tiendas digitales. Sin ellas nada de esto tendría ni pie ni cabeza. Me hicieron acordar que hay un meme que circula hace poco, yo se lo mandé a todos, dice que decía, no importa lo que estudies, siempre vas a terminar haciendo Excel. Como que es como una máxima total. Mal. No, Ay, es tan real. ¿Les Pero pasó bueno, que se acomodaron los roles como siempre naturalmente, como de esto de que algunos se dedican más a una parte en sus editoriales, otros más a otra de manera más o menos orgánica? me encantaría decirte que sí, que orgánicamente lo encontramos. Ni. Es decir, habían tendencias, habían roles que quizá predominantemente ocupados, pero como decíamos, esto eh, fue en parte de juego, no, yo lo voy a llamar experimentación, porque la realidad es que si hay algo que define a ISO puertas adentro para ambas editoriales fue una experiencia de aprendizaje en tiempo real de muchas cosas, entre ellas cómo llevar a cabo un proyecto digital. Y tuvimos que ir aprendiendo número a número, sobre todo que nos habíamos impuesto un calendario de salidas bastante heavy, hardcore, por así decirlo. Entiendo que muchos proyectos de revistas salen a la calle, o salían a la calle, o existen, eh, con ya más tiempo en la cocina, ya más cosas producidas. Nosotros salimos desde nada a querer hacer una publicación cada 2 meses, inicialmente, y eso llevó a ajustar ciertas tuercas y entender que quizás teníamos que distribuir un poco más ciertos laburos para poder llegar. eh, Así que un poco y un poco. Digamos que por suerte al ser 5 podía haber una pata más basada en el diseño. Bueno, Agos trabajó siempre a la par de Les Tapistes y arte interior para hacer toda la parte del diseño. Todo lo que ven en el maquetado es gran parte, por no decir todo, laburo de Agos y cada autor invitado. Y quedaron el resto de los roles así, distribuidos y haciendo refuerzo mientras veíamos que quizá había que ajustar un poco la fórmula para el siguiente número. Ujú. Sí, eso fue nuestra primera experiencia, no solo digital, sino también periódica. Eso Claro. requirió mucho aprendizaje a los palos, sí, Sí, definitivamente. cualquier cosa que sea periódica editorial es un laburo tremendo y hacer una revista digital y una antología, como decían ustedes, es un lío. Yo me acuerdo cuando Lucas me mandó un WhatsApp tipo con la idea de la revista que iba a ser cada 2 meses, yo pensando que nosotros con Deriva hacemos una revista digital al año y es suficiente. Ya la pasamos lo suficientemente al palo como para hacer una al año. Y la verdad es que de todas maneras, si bien yo cuando Lucas me lo dijo fue como, vamos a ver qué pasa, ¿no? Como que recopado de que me hayan invitado al proyecto, pero al final tuvieron un ritmo y tienen un ritmo espectacular, la verdad, y las revistas quedaron muy buenas. Y no quiero que quede el podcast como que les estamos halagando al 100%, pero la verdad es que fue un ritmo muy bueno, o sea, por más que haya cambiado, ¿no? No sé cómo lo vieron ustedes. Y creo que impulsades en un principio por la emoción, el estrés positivo de esto de arrancar un proyecto nuevo y un poco también, no voy a decir la soberbia, pero el pensar que el estar encerradas en casa y con más tiempo, menos tiempo para la vida social, más tiempo para la manija editorial, nos propulsó, digamos, y nos ayudó a llegar hasta cierto punto, pero también, eh, ya estoy spoileando un poco la historia, pero para nuestro cuarto número, desde un montón de cosas contextuales como pasar temas de salud y todo, hizo que se acomode un poco y que saquemos para ahí el pie del acelerador. Ujú. Pero sí, los primeros 3 números salieron con 2 meses de diferencia uno del otro. Y hoy día, ya con el cuarto guiso existiendo, eh, me animo a decir que no volvería a un registro bimestral de salidas. Mm, creo que en un futuro, Fue si sigue mucho. existiendo guisos, claro, serán
cada 4 meses, cada 6 meses. Ujú. Claro. Sí, Pero bueno, sí, el futuro definitivamente no está sí. escrito Fue todavía, bajando pero el, claro. fue bajando el ritmo un montón a lo largo del tiempo, sí, sí, sí. Enseguida nos empezamos a dar cuenta que estábamos como muy, o sea, veníamos laburando bien, no es que no, pero de pronto nos empezó a consumir un montón de Ujú. nuestra vida e impulso y entonces decidimos bajar un cambio. Este, pero bueno, muy agradecidos igual por el proceso, porque como dijimos antes, aprendimos un montón. Ujú. Creo que un poco si ustedes tienden a lo didacta acá, em, hay algo de ahí de como de, ¿cómo decirlo, no? Como de dejarse llevar por la manija. Como que está bueno en algún punto dejarse llevar por la manija y como de que creo que mucho de lo que hacemos arranca así. Ujú. Y después, bueno, hay que ir ajustando las tuercas y hay que ir, por ejemplo, aprendiendo que a X no le gusta tanto hacer redes y a fulano le molesta menos y a quien se lleva mejor con el Excel y que estos tiempos no son reales, o sea, como no son sostenibles, mejor dicho, y se van ajustando las tuercas, pero el impulso de arrancar es súper necesario, me parece. Ujú. No, pero es Y clave. Perdón, Agos, que te... no, no, sí, sí. pero es clave porque lo que decís, nosotros con Deriva Online, que es la revista digital, también lo vemos mucho, que fue una idea como media, o sea, nosotros la arrancamos en 2019 y fue como, esto va a salir mal, eh, pero lo queremos hacer porque nos interesa y sabíamos que era una construcción en el tiempo. Y cuento esto y después lo enlazo un poco con mi próxima pregunta, cuestión. Nosotros nos dimos cuenta, y esto es algo que tiene muy bueno lo digital, que por ahí no es tan fácil en los libros en papel o en los fanzines o en las revistas, que es muy fácil mes a mes, publicación a publicación, hacer ajustes que por ahí no lo son tan fácil, no es tan fácil en papel, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Como que yo sentí que, por ejemplo, con Deriva hicimos la primera revista que fue un experimento y a los autores les hablamos desde un lado muy, eh, muy codo a codo, ¿no? Como muy, estamos con este proyecto de revista digital, pero al mismo tiempo no sabemos cómo va a funcionar, ¿quieren ser parte? ¿No? Fue como así. Y Mm. después funcionó como funcionó y el segundo número ya pegó un salto exponencial también porque bueno, lo digital tiene eso también de que no tiene ningún coste en cuanto a la producción, eh, se puede planear de maneras diferentes, tiene un montón de cuestiones que yo creo que hace muy fácil como ese ajuste y, y nada, me parece que por ejemplo en Guiso eso se nota mucho, cómo se va ajustando mes a mes y no solo por la revista, sino también en redes, en cómo la gente empieza a hablar de la revista y bla bla. Y me parece que eso está bueno. ¿Cómo fue, un poco también pensando en eso de ir ajustando, cómo fue para sus lectores también, para la gente que, fans de Barro y de Clan, primero tener que ajustarse a de repente tener que comprar libros que son en digital y, y cómo fue ese cambio, ¿no? Y también me pregunto como, ¿ustedes vieron gente? Porque a nosotros nos pasó que yo creo que hay gente que solo nos compra las revistas digitales. Eso es un gran misterio que me encantaría develar, pero no tengo suficiente información para poder investigar eso. Eh, Mira, un poco atándolo con la pregunta o con lo que Pablo comentó hace un rato sobre trabajar con autores y pensarlo. Cuando nosotros empezamos a planear Guiso, hubo dos cosas que fueron como los ejes cardinales. Voy a decir tres. La primera, y ya la hablamos, tener como el norte de la brújula una exploración de géneros clásicos, reinterpretándolas a través de las voces que fuéramos a elegir. Pero las otras dos cosas más importantes que hacen a Guiso es, por un lado, y esto que hablabas de diferentes costos implican diferentes metodologías, de nuevo, experimentales, porque no creo que todavía hayamos llegado
por lo menos nosotros, ¿no? Personas del ambiente independiente que están aprendiendo mientras hacen su camino. No hay un libro escrito sobre cómo hacer publicaciones digitales, justamente. Si está escrito, tampoco está en ebook, Y en si, EPUB ni en nada. si está escrito, está editado en papel, digamos. Claro. Entonces, es un terreno completamente nuevo. Yo recuerdo mismo en el 2019 en Córdoba, cuando un desconocido llamado Atos me hospedó en su casa, tener una charla de sobremesa de feria y escuchar a Atos hablar enardecido sobre la posibilidad digital y decir, claro, claramente esto es una idea que está surgiendo en personas más jóvenes, en una nueva generación, buscando un camino no recorrido previamente, o por lo menos en lo que es nuestra experiencia. Entonces, lo primero que nos planteamos es, esto nos permite hacer una publicación donde la repartición de las ganancias sea completamente horizontal y hasta diría un poco un statement político, que quien compre la publicación sepa que está pagándole absolutamente lo mismo a la parte editorial que a cada autor que participe. Ujú. Y eso es algo que creo, hasta diría que deberíamos haber comunicado más y mejor para generar no una simpatía de les pago porque le estoy bancando el pancho y la coca a los ilustradores, sino para entender un poco cómo es nuestro razonamiento de encarar una publicación antológica digital. Ujú. Y la otra, y una de la cual tengo que hacerme cargo, me costó hacer carne, y esto es un crédito casi 100% de Agos en la consideración, y es pensar Guiso como un producto digital. No pensarlo como algo que nos hubiera gustado editar en papel, pero como no nos da la plata, o como Claro. el mundo en el que vivimos no nos permite, lo hacemos digital. Esto no es un premio consuelo y algo que nos hubiera gustado hacer en papel. Esto es algo que pensamos desde el principio, que tiene que ser leído o que va a ser leído en dispositivos. Pensar esta idea de metatexto y de vínculos entre el índice y cada historieta es algo que surgió de Agos y que fue mejorando también número a número. Y si bien, a ver, hay una parte de mí que no deja de fetichizar que me encantaría tener las 400 páginas de ISO en un libro bancado por alguien, obviamente porque jamás lo podíamos pagar nosotros, eh, me parece que fue algo muy importante de tener charlado al comienzo. Y estos dos puntos que dije fueron parte de esta cocina bueno, ¿qué pasó entre julio y la primera ISO que salió en octubre? Fue un poco frenesí, contactar 10 autores al mismo tiempo, acercarnos la propuesta, proponernos también trabajar con cada autor, esto de llevar la metodología de barro, de que sea una oportunidad para la parte editora de ejercitar el músculo editor, justamente. No Ay, es estoy roja, basta. pero eso, en medio del frenesí y de no llegar con los tiempos y de decir muchas tardes por qué elegí algo que apenas termino de trabajar a las 6 de la tarde y me hace a trabajar hasta las 10 de la noche, más allá del sacrificio fue un curso acelerado de volver a trabajar en simultáneo con 10 autores o trabajar con ilustradores en hacer tapa, por ejemplo, invitar a Pedro, que quizá no tenía tanto roce con eso, o invitarlo a jugar bueno, en vez de hacer una historieta, pensar en un dispositivo que funcione como algo que una a las historietas. Eh, entonces, esos son como los ejes cardinales de ISO que fueron después en el hacer, perfeccionándose, mutando, pero ahí está como la base de cuál era nuestra propuesta de trabajo, desde nosotros y para con los autores. Ah, Bueno, entonces mejor acá imposible. muchas Aplauso, termina el gracias. podcast. Sí, ya está, ya está. Muchas gracias, chicos. Un podcast un poco más corto esta vez, pero bueno. No, pero posta, lo que decís es muy bueno. Me parece que visibilizar, en general yo diría que visibilizar las políticas eh, económicas de una editorial es algo que se hace poco y a veces siento que no sé, que es algo que por ahí se debería hacer un poco más. Me parece que está muy bueno el proyecto. Yo estando desde el lado de consumidor, pero también de autor. O sea que gracias por el panchito y la coca. Y no, pero me parece que está bueno, más allá del chiste. Y también me parece que lo que
darse cuenta de que un producto digital se tiene que pensar como lo que es clave. Es algo con lo que hablamos mucho con Pablo y hablamos siempre en este podcast, que es muy importante porque se nota cuando no es así, y se nota cuando se armó un PDF entre cosas sueltas para matar el tiempo en la cuarentena, eh, y cuando hay un producto que realmente está siendo pensado en sí mismo. Y la verdad es que creo que eso hace la diferencia y, y, y- y cuando sale un guiso cada mes, no es lo... O sea, sale un guiso, no es Sí, vos otra sentís que cosa, tenés ¿no? un producto digital, no es que tenés una Ujú. versión digital de algo que podría haber sido mejor en otro aspecto. Digamos, se renota esa diferencia, me parece. No es un premio consuelo lo digital. Pasa Exacto, por ahí Claro, exacto. también. Sí, sí, Como sí. lo exacto. que nosotros queremos hacer es construir lectores, o por lo menos tantear terreno a ver si hay lectores, mejor dicho, como digitales. Como no tiene que ser un premio consuelo, tiene que Mm. venir desde ahí la intención. Sí, sí. Un poco densa con la intención soy, yo sé, o sea, lo menciona Lucas así como si fuera algo súper positivo, yo soy medio una densa, yo lo sé, pero, pero no sé, hay algo ahí Mm. me No, parece que como nuestro laburo editorial sí, viene sí. por ahí un poco. Sí, Eh, porque yo creo que darle la importancia a lo digital en sí mismo y valorarlo como un producto, eh, creo que es casi como ustedes antes nombraban lo que le interesó del fanzine y del libro objeto, ¿no? Creo que viene por ese lado. Y, y si no fuera así, pasaría eso, ¿no? Y yo creo que también es necesario, eh, para que nos vayamos entre todos acostumbrando a leer en digital, porque, bueno, por muchas razones, no sé, me parece que es algo que es súper valioso y muchas veces lo hemos dicho con Pablo en el podcast, si algo salió bien de todo esto, de toda esta porquería, por así decirlo, es que mucha gente se dio cuenta de que puede disfrutar la historieta sin importar si la lee de un fanzine, de una revista, de un libro o en su compu, ¿no? Eh, y que también que se pueden hacer experimentos de historieta en todos los medios. Yo creo que eso es Y que súper se valioso. genere la costumbre, así como la gente en algún momento empezó a pagar servicio de streaming porque no tiene que pegarle el subtítulo, no tiene que bajarlo. eh, Acá pagan un producto digital que por ahí a veces no están acostumbrados, pero tienen algo más cuidado, no es que es algo que se escaneó y que es un producto que está pensado así. Y por otro lado, la oportunidad, hablando de esto de las políticas editoriales, ¿no? La posibilidad que se visualice también esta posibilidad, ¿no? De que no hay manera por ahí que una editorial todos los años, ¿con cuántos artistas trabajaron en todas las guiso? ¿Podrían haber publicado una revista de cada uno de esos artistas? Nosotros sabemos que con la antología jamás podríamos trabajar todos los años en papel con todos los artistas que trabajamos en la antología digital anual. No habría Claro. manera. Entonces esa libertad es liberadora y está buenísimo también que el lector sepa esto, de que por ahí no tendría acceso a esos autores de manera tan directa si no estuviese la posibilidad también de las antologías digitales. y también como desde la pata perdón, volviendo a esto de la pata de los géneros clásicos, de la búsqueda de juego y de reinterpretación de estos géneros clásicos que estábamos buscando con la revista, eh, hay algo como con la multiplicidad de voces que se Mm. genera al ser más o menos 10 personas. Cada vez que abordamos un género que me parece reinteresante, algo que se logra ahí, que es como la naturaleza de una antología, ¿no? Como de naturaleza de una antología, que sí, que o sea, es re difícil costear una antología en papel. O sea, Lucas lo sabe, Lucas lo sabe más que yo, digamos, pero es muy difícil costearlo en papel, costear para autores, Sí, para la sí. impresión, o sea, es una cosa que pasa, o sea, se alinean los astros, y conseguís, o sea, o ganás la quinela o Sí. algo así, y decís, bueno, voy a publicar esta antología. Entonces, tener la posibilidad de hacer eso y simultáneamente poder compartir las ganancias de una manera
que tenga sentido, digamos, y que no sea que les pagamos 40 pesos a la página, ¿entendés? Es una oportunidad que de otra manera no hubiéramos tenido. Y en simultáneo, en este año medio de mierda, logramos estar en contacto con toda esta gente que ya conocíamos y que teníamos muchas ganas de trabajar, o gente que no que no conocíamos y que teníamos ganas de conocer vía el trabajo este. Y eso también fue súper lindo poder hacer eso en este contexto, digamos, en donde esas charlas naturales que surgen en el medio de una feria no estaban pasando. La verdad que fue bastante valioso, si bien caótico y estresante de ratos, como suele ser cada vez que trabajas con tanta gente al mismo tiempo. Claro. Fue medio una luz en el medio de la incertidumbre y la oscuridad, ¿no? Me gusta que hago que traes esperanza al Ay, podcast. no, estoy re goma hoy. Igual es hoy, porque no es solo estar tan goma. Me parece que es porque falta Lucas. Normalmente mi Lucas es el que está más goma y yo compenso, ¿viste? Con la realidad. Pero hoy no está él, entonces... No, y además... algo de... Se me fue el hilo. Bancame. Ahí viene. Y bueno, sobre trabajar con autores, ¿no? Retomar ese pulso y eso que quedó en la nada desde que no habían eventos donde congregar y donde quedarte charlando con la persona que está feriando al lado tuyo, que en la mayoría de los casos es o un ilustrador o un editor. A mí quería retomar lo que en su momento Pablo preguntó de bueno, cómo logramos contactar y si teníamos experiencia o no. Esto, de nuevo, vuelvo a la cocina del proyecto. Ese breve periodo de tiempo donde Agos nos convenció de usar el Slack, una plataforma que debe ser súper útil, pero cero intuitiva para mí. Agarrarla, estoy un año donde estoy aprendiendo a usar Discord, estoy aprendiendo a usar Slack, pero armamos ahí como una especie de Biblia previa nuestra, como el germen. Bueno, ¿qué géneros nos interesaría abordar? Anotamos los géneros que nos parecían más interesantes y empezamos ahí a jugar el juego de aportar desde cada uno en sus ganas de trabajar con algún autor, cuáles eran los nombres que nos aparecían automáticamente al pensar en un género y cuáles eran al revés, cosa que a mí desde mi trabajo en Destrucción y desde mi manera de pensar la antología, hay que a veces jugar un poco en contra de lo primero que le viene a la mente al lector a la hora de abrir algo. Y me encantan las bolas curvas, por así decirlo, siguiendo con metáforas deportivas que no tienen nada que ver con la historieta. Entonces se trató de armar un poco por consenso una constelación de nombres de lo que nos parecía más interesante, invitar a gente que quizá no había hecho ese género, pero desde la intuición de decir, bueno, analizando su laburo creo que puede salir algo súper interesante, sin decirle a ningún autor lo que debería hacer en el género, desde ya, simplemente invitándole a coparse con la idea y a meterse en el género que le estábamos proponiendo. Armamos mails en cada ocasión, tratando de transmitir un poco el abanico de posibilidades que desde nuestro lugar nacía a la hora de pensar ese género en la historieta, pero encontrando siempre que se completa esa idea con la visión personal de cada autor. Y ahí creo que nos jugó a favor la cantidad de autores con las que habíamos trabajado nosotros en Clan con Destrucción, los autores con quienes Barro había trabajado o le interesaba trabajar, porque también fue un proceso de decir, che, y si invitamos a tal persona, nos encanta lo que hace, pero jamás hablamos para colaborar, nunca tendimos como ahí todavía un lazo. Y tengo que decir que más allá de que siempre aparece algún caso donde los tiempos del autor no coinciden con los tiempos de la publicación, y esta trampa o problema de que la ISO se tenía que pensar y en 2 meses hacerse, tuvimos una gran tasa, digamos, de adhesión, de gente con la cual gratamente no habíamos trabajado jamás, pero conocía nuestros proyectos, confiaba en
en nuestra visión, en la intención, y tengo que decir que estamos muy orgullosos de haber trabajado números que eran casi como lo imaginamos desde un principio en la cantidad y la calidad de autores que convocamos. Sí, súper agradecidos de haber podido trabajar con tanta gente increíble. Lo que, perdón, estoy un poco, ya es la hora, estoy un poco más dispersa, pero, pero, ay Dios, se me escapan las palabras, perdón, todo esto se corta. Todos los que no faltaron nombres, eso era lo que no faltaban nombres. Si todo lo que queremos es estar trabajando con gente que hace cosas que están piolas y estamos todo el tiempo encontrando en internet o gente que recordábamos de ferias pasadas, de que se nos quedó grabado en la cabeza cierto nombre, cierto arte, digamos, creo que en ningún momento dijimos no tenemos más nombres. Creo que todo lo contrario, era tipo, bueno, tenemos que acotar por La dónde lista de acotamos. pendientes, claro. No, total. O sea, en ningún momento yo sentí que dijimos como, no tenemos a quién llamar. Como, Claro. La verdad que, por suerte, estamos en un rubro, digamos, en donde hay muchísima gente talentosa y que hayan querido trabajar con nosotros es un lujo. Sí, con Sí, una igual gran también, habilidad de hacer también, por suerte. Sí, y más en un contexto pandémico que no a todo el mundo le pegó por las ganas de producir historietas. También vale aclarar ese pequeño Tal gran cual. detalle, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. acotar que también sirvió en esta idea de la mezcolanza, eh, este programa como consciente por parte nuestra de generar mixtura en la mayor cantidad de sentidos posibles. Mixtura de autores hombres y mujeres, mixtura de nombres por ahí más reconocibles por un público masivo, con algún autor etapado, como nuestra intención era que quien compre la ISO descubriera un autor que por ahí no había visto antes. Sí, o sea, y eso es para mí una gran métrica de éxito personal, que abra las puertas a que personas que por ahí lo compraron por H o por B, de repente encuentren algo nuevo, y ojalá les guste y les haga interesarse más por nuevas y diversas voces dentro del medio de la historieta. Es muy lindo como desde el trabajo editorial leer por ahí una nota y que digan, che, que alguien diga, che, no conocía lo que hace esta persona, es increíble. Total. Eso Esa es la es mayor hermoso. gratificación que uno puede recibir Sí. siendo editor. Sí, sí, totalmente. Y yendo a esto que decían del trabajo con los artistas, tenía esa duda siendo, me parece en ese caso, los tres proyectos editoriales que estamos acá hablando, esta cosa del interés en la voz del artista, ¿cómo manejan, digamos, el tema, digamos, de la cintura editorial? De decir, bueno, esta es la propuesta, este es el proyecto, pero a la vez uno trabaja con lo que quiere decir el otro. O sea, no somos, en ese sentido, me parece, proyectos clásicos en que esta figura vieja del autor, perdón, del editor que agarra y le dice, bueno, la línea de la revista es esta y esto ajustemos acá, que no creo que sea la filosofía de ninguno de los tres proyectos aquí presentes. Entonces, quería saber un poco cómo trabajan en ese sentido de lo que se puede decir, ¿no? En la cocina detrás. Poder decir se puede de todo, pero podemos estar un año acá charlando, me parece, sobre eso. No, pero sí, siempre me parece que, no solo, digamos, más allá de la guiso, me parece que tanto Clan de Fomento, Lucas y nosotros en Barro trabajamos desde esa cierta flexibilidad, lo que nosotros como lo que nos gusta llamar marcos de trabajo, como que les damos marcos de trabajo a los autores, como bueno, estas son las características técnicas que tiene que tener la publicación, este es el espacio en donde va a estar contenido, digamos, como lo es, por ejemplo, el medio digital, va a ser una publicación digital, y vamos a hacer que la guiso, por ejemplo, la última sea de aventuras, y después
los chicos se encargaron de escribir, digamos, párrafos breves de que como el género de aventuras, pero de ahí en más es como, bueno, en estas 10 páginas el autor tiene para divertirse, como, ¿no? Y también tener en cuenta que esto es un proyecto, odio la palabra proyecto pasional, pero son, o sea, como son proyectos desde el amor y bueno, y desde lo lúdico, como hablamos anteriormente. Entonces me parece que hay algo ahí también de la flexibilidad que se tiene que dar para que sea también divertido. Tal cual. Y cuando es divertido hacerlo, se nota. Digo, como no es lo mismo leer algo que a alguien le dijeron, che, hace una historieta de piratas en el XX, que van a buscar un tesoro y entonces, ¿entendés? Que darle cierta libertad a un autor y que se cague de risa haciéndolo, digamos, dentro de los límites de cagarse de risa haciendo producción, ¿no? Porque es trabajo, digamos, sigue siendo trabajo, es que trabajo creativo, pero se lee, se transmite. Sí, Sí, también se siente. implicó acercarme a esto, ¿no? Que hablábamos de ponerse como editor en función de ayudar al trabajo del autor. A nosotros nos implicó comprometernos a abrir espacios para videollamadas con cada autor que así lo quisiera. Obviamente ahí ya uno entra en la dimensión de cómo cada persona trabaja con su material. Hubo autores que nos pidieron poca o casi ninguna intervención en medio del proceso y también autores que nos permitieron entrar a su cocina del proceso, ver paso a paso. Nosotros con los autores trabajamos en poner instancias, no solo para organizar nuestros tiempos, ¿no? De bueno, hasta tal día tenés para plantearme lápices, sino también disponiéndonos enteramente a darles nuestro tiempo y a trabajar en conjunto para ayudarle a traducir su idea a la máxima expresión posible. Entonces, implica definitivamente poner el cuerpo y el tiempo propio en pos de trabajar conjuntamente en lo que te permita cada autor, ¿no? Meterte en el proceso, pero el resultado siempre va a ser el mejor posible, porque no estamos trabajando en pos de querer extraer algo de la historia que está contando o está armando cada persona, sino de acompañarla a que se traduzca lo mejor posible. Y si hay algo para marcar en cómo se lee la página, todo iba en función de que se pueda contar de la mejor manera posible lo que estaba queriendo contar como decía vos, en sus 10 páginas. Después, obviamente, como editores uno puede jugar con el orden de lectura, encontrar como el flujo y en cómo convergen cada pieza, pero atomizadamente con el trabajo de cada autor nos dispusimos de esa manera. Completamente, supongo, al revés de como hace 50 años se trabajaba en una redacción cuando las ventas eran otras y el rol del autor y editor era otro. Sí, completamente. Para mí es tipo tan segunda naturaleza en algún punto que claro, me había olvidado de esa pequeña, de esa parte, como o sea, no es solo el marco de trabajo, sino también es el espacio de contención que se genera después. Que los chicos, los Lucas, trabajaron un montón para tener esa disponibilidad para los autores y para tener esa humanidad a la hora de hablar con ellos también, ¿no? Como, bueno, qué sé yo, mi tía tiene COVID, bueno, no, esta semana no tenés que entregar la página, ¿no? Como, y ese tipo de situaciones que surgen siempre. O sea, me parece que no los dejamos a la intemperie, no es como, bueno, te damos 10 páginas, te dejo a la intemperie en este marco de trabajo. No, la otra mitad del laburo es ese acompañamiento y contención que se les da. Más allá de esta cosa un poco que tocó Lucas, que es esto de ser un lector. Esa cosa que dicen siempre de la facultad, El pero primer soy el primer lector. Claro.
pero que es muy, o sea, es en algún punto sintetizar muy bien esa parte de nuestro trabajo, que es la de como, bueno, soy la primera persona que te lee. Digo, no, Claro. no, y de ahí, o sea, con un poco de suerte y trabajo, confías en mi criterio a la hora de ser tú la primera persona que te lee, ¿no? Como te leo y digo, che, esta página no se entiende. Capaz este globo podría ir acá arriba en vez de acá abajo porque se lee diferente. Digamos, como ese tipo de situaciones. Puse un ejemplo muy pavo, pero digamos, hay mucho de ese acompañamiento autoral que va por ahí y otro 50% que es una persona que necesita que le estén encima, es una persona que trabaja sola, es una persona que necesita que le haga correcciones muy puntillosas, eh, o, o es una persona que le cuesta más encontrar el arco a grandes rasgos de lo que quiere contar, por ejemplo. Eh, que es todo trabajo que para la guiso hicieron los chicos de una manera muy afilada, me parece. Eh, y también es parte de por qué fue tan desgastante el trabajo Claro. estos últimos meses. Bueno. El silencio de la pausa dramática. Sí, sí. No, pero bueno, pero yo creo que eso sintetizó muy bien, Mm. me parece, el ADN que por ahí de algunas cosas que coincidimos, que estamos como que me parece que sus dos proyectos tienen en común y que nosotros lo sentimos a la vez también muy afín, esta cosa de alguna manera, que la cuestión es de darles un marco y de alguna manera ayudarlos a que sean o hagan lo que quieren hacer de la mejor manera posible y no dictar qué debe ser eso, sino asistir de alguna manera, ¿no? Así es. Sí, 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 totalmente. sí, creo que Bueno, la clave es lo que dijo Agos, ¿no? Si hay ganas genuinas por parte del autor, las cosas salen más fáciles. Y también a veces implica aceptar cuando hay que volver atrás, empezar de nuevo y volver a contar desde cero para ver qué es lo que motiva realmente lo que está detrás de un laburo que se está haciendo. Pero bueno, voy a dejar de seguir hablando al respecto. Sí, yo les dije, tenemos para rato, es como nuestro tema más divertido. sí, ni hablar. Los editores empiezan a hablar de editar y editoras empiezan a hablar de editar y pum. Estamos, Hacemos un nada, panel. muy lindo la verdad el panel que armaron. Eh, Muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Y bueno, nada, sí, lo que sí quiero antes de que nos vayamos, recordar que en la descripción en YouTube y si no, eh, pueden ir a Instagram a buscar a las editoriales de los chicos, pero ya saben, Barro Editora, Clan de Fomento, todos los links están en la descripción de YouTube, de sus Instagrams y de sus webs, y lean Guiso, lean Historieta Digital. Y bueno, chiques, muchas gracias por venir. Si quieren tirar algún chivo o algo, o mismo si hay algo que tengan ganas de contar de lo que se viene, sería el momento ahora y ya después, bueno, ir cerrando. Pero muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos en serio. Creo que la admiración es mutua. Yo tengo que Totalmente. realmente reconocerles que han sido también un emprendimiento muy valiente de haber seguido remando su catálogo editorial durante el 2020, el cual he consumido con mucha gratitud. Así que nada, los vemos también como hermanos en la lucha desde su trinchera. No Camaradas. sé. Sí, totalmente. Camaradas. Sí, 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 es una alegría. A nosotros nos pasa eso de ver para los costados y verlos. Fue una alegría cuando empezó a salir Guiso y bueno, esto es un poco también coronario. Qué mal, el editor no le vienen las palabras también. pero eso, de verlos, de ahora tener como esta juntada virtual y poder compartir todo esto que queda abierto al público, pero también es eso, ¿no? Es tener este intercambio, la verdad que es una alegría. Sí, fue una hermosa Eh, conversación. Sí. La verdad que sí. Totalmente. Sobre el futuro sigue siendo medio incierto. Yo creo que podemos declarar públicamente, Agos, acá,
que probablemente esta sea la última ISO del año 2021. No sé si va a haber una quinta ISO en los próximos meses, pero obviamente invitamos a todos a poder degustar de los 4 platos que ya dejamos ahí sobre la mesa. Y estamos ahora en un periodo donde de repente hay más dosis, hay más personas vacunadas, se empieza a ver un poco la apertura. No tengo ninguna certeza y no quiero quedar on the record diciendo de que todo va a salir re bien. Pero por nuestra parte todavía no hay ninguna fecha de publicación. Sí vamos a seguir trabajando en cerrar nuestra segunda y todavía misteriosa antología. Ya eventualmente espero que pronto podamos ir develando ciertos detallitos. Pero creo que lo que podemos decir por cuenta de Clan es que muy probablemente vamos a estar en la Fed en octubre, en teoría se va a realizar. Si eso sucede, va a ser nuestra vuelta triunfal a eventos presenciales. Y Buenísimo. espero, obviamente. Ahí nos sí, veremos. Nos vemos sí, ahí, claro, por supuesto. ahí no sé qué tan alejados estaremos, pero seguramente compartiremos un brindis, un ratito cruzándonos de mesa. Y también por parte de trabajo editorial estamos, creo, Guiso marcó un periodo de acercamiento y de formar un verdadero colectivo con los chicos de Barro. Así que quién te dice que puedan salir mutaciones de esto y generarse proyectos en papel también, del cual formemos parte de todos en conjunto. Quienes hacemos Clan y quienes hacen Barro. Buenísimo. Grandes Creo declaraciones. Grandes declaraciones, no queda más que decir. Lo más único que queda decir antes de despedirnos es que me siento un poco triste, Lucas, porque hiciste una metáfora de comida. Esperaba uno de fútbol. Claro, sí. Pero bueno, lo vamos a dejar pasar y de vuelta, chicos, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto. Espero yo en octubre para la Fed poder ir para allá, que es la idea, así que veremos. Y bueno. Sí, espero darte una cama también para repararte el favor. De una. Pero Con bueno. una cortina plástica entre medio de los ambientes. En el balcón, ¿viste? Pero bueno, nada, en serio, chicos. Muchas gracias y bueno. Gracias por hasta venir, la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, en serio, a Nos vemos ustedes. pronto. Eso, fue un placer hablar con ustedes.